Saludos a todos mis hermanos. Bienvenidos una vez más a una plática con el hermano Dani. Estamos completamente en vivo y en directo a través de la cuenta de TikTok. Dios los bendiga y Dios les pague por su preferencia. En esta hora vamos a tener un diálogo interesante sobre una premisa que encontré. Pido de antemano a todos mis hermanos una disculpa, pero mi aparato celular donde tenía la transmisión de la cuenta de TikTok pues ha quedado ya totalmente inservible. Se acaba de poner negra toda la pantalla y no prende ya el teléfono. Por tanto, creo que la cuenta del Fundamento de la Verdad de TikTok quedará suspendida. No puedo ahorita transmitir por ahí porque no me permite el teléfono, no aguanta. Entonces voy a apartarme un poquito de TikTok en lo que compro un teléfono nuevo. En esta cuenta pues es nueva, es otro teléfono igual, ya no tarda tampoco en descomponerse, pero vamos a aprovechar este tiempo, así que este será el último en vivo. Yo regresaré en algunos días en lo que compro un teléfono nuevo. Este teléfono que tengo ya tiene casi 7 años. Perdonen el cómo los cuido, pero ya en cualquier momento va a dejar de funcionar tan bien como el otro. Así que les pido una disculpa a todos si me ausento unos días de aquí de TikTok en lo que compro un buen celular para todos mis hermanos y así poder transmitir. No me permite ni siquiera bajar el debate que tuve con Radio Sarepta y subirlo a mi canal de YouTube. No me permite ya, y más ahorita que no se puede, ya no funciona absolutamente. Pero bueno, vamos a dar inicio, hermanos. Pido una disculpa y yo haré este último en vivo el día de hoy. Tardaré unos días en venir en lo que voy a trabajar un ratito y me compro por lo menos un iPhone 16. Bueno, vamos a dar inicio, estimada audiencia, en este día, con la ayuda del Señor. Encontré un documento de un libro que se llama La Trinidad de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona es uno de los grandes teólogos que jamás ha tenido la Iglesia Católica Apostólica Romana. Este personaje, San Agustín de Hipona, es uno de los grandes eruditos de la teología de la Trinidad. Si tú gustas o si tú eres lector acerca de esto para informarte del razonamiento de San Agustín de Hipona sobre la doctrina de la Trinidad, te recomiendo el libro de La Trinidad de San Agustín de Hipona. En ese libro encontré un apartado que te lo voy a leer a continuación. Escúchalo bien. Dice así: toda sustancia que no es Dios es criatura. Otra vez, toda sustancia que no es Dios es criatura. Y la sustancia que no es criatura es Dios. Si el Hijo no es una misma sustancia con el Padre, es criatura. Y si es criatura, ya no han sido hechas por Él todas las cosas. Pero está escrito: todo ha sido hecho por Él, luego es una misma sustancia con el Padre. Y por consiguiente, no solo es Dios, sino también Dios verdadero. Esto es lo que dice San Agustín de Hipona en su libro titulado La Trinidad.
A continuación, vamos a darle una refutación con la Sagrada Doctrina Apostólica a este razonamiento de San Agustín de Hipona. Nuestra refutación, como ya hemos demostrado anteriormente, que Jesús no es de la misma sustancia del Padre, es decir, nuestro Señor Jesucristo no es un mismo ser con el Padre, y eso lo comprobamos en la declaración del apóstol Pablo en el siglo I. Obsérvala bien. La colocamos acá de esta manera. Pablo, apóstol, no de hombres, sino por Jesucristo, este primer ser, Jesucristo y por Dios. Esta palabra y esta hace una separación entre estos dos seres. Este es uno que es hijo de este. Este es menor a este. Pero este es mayor que este. Este tiene un principio, pero él es eterno. Por eso, el apóstol Pablo, un apóstol de Jesucristo del siglo I, sabe hacer distinción entre este ser y este otro. Por tanto, este ser no es igual a este, ni este es igual a este. Una diferencia bien marcada es que este no es eterno, porque él tiene un momento de nacimiento, pero también un momento en que murió, pero este no. Este es eterno y este no muere. Por tanto, los dos son diferentes. Este ser es espíritu, pero este ser es carne. Este ser es hijo y este otro es padre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora fíjate bien. Colocaré otro siguiente texto para que comprobemos con la doctrina de los apóstoles del siglo I. Para nosotros, aquí tenemos una comita. Para nosotros se refiere a la iglesia de los Corintios, o sea, a la iglesia que el apóstol Pablo les administraba el evangelio en el siglo I. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿De quién proceden todas las cosas? De este. Pero observa cómo te leí hace un momento, donde San Agustín de Hipona dicen que todas las cosas fueron hechas por el Hijo, que todo ha sido hecho por el Hijo o que proceden del Hijo. Pero el apóstol Pablo nos dice que hay un Dios y Padre. Este Dios, este ser es Padre. Este Padre es Dios. ¿De quién proceden todas las cosas según San Agustín de Hipona? Dice que del Hijo. Pero el apóstol Pablo nos dice que para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo. Un Señor Jesucristo. Otra vez el apóstol Pablo, mira, haciendo diferencia. Un ser. UN. Un ser singular. Para el apóstol Pablo, este Dios, un Dios, no es este. No es este. Un Dios, el Padre, y mira qué distinto, utiliza el mismo singular para poder identificar a este, que es Dios y que es el Padre, pero que no es igual a este, porque este es un Señor. Dios, el Padre, es un ser
un Señor, Jesucristo, es otro ser, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vamos a entender entonces cómo poder refutar este aforismo de San Agustín de Hipona. Los textos de la Biblia nos dan un claro testimonio de quién es esta distinción de seres. Por ejemplo, en la primera de Juan, en el capítulo 4, dice el versículo fíjate bien, parece que es el versículo 8. Fíjate bien. Primera de Juan, capítulo 5, perdón. Es Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a colocarlo aquí. Ese es. Este texto. Ese es el texto. Vamos a colocar aquí el verso 4. El verso 5, perdón. Mira. Hoy estaría interesante sacar el texto desde acá. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús, este es un ser, es el Hijo de Dios? Mira qué bonito. Este ser, que es Jesús, no es igual a este, porque aquí hay una palabra, desde esta última frase, Jesús es el Hijo. Esta palabra, Hijo, hace una contundente separación entre este y este. Esta palabra no se la puedes aplicar a este, porque este no puede ser hijo, pero el que puede ser hijo es este. ¿Te das cuenta? Qué clarita es la distinción que hace el apóstol Juan entre estos dos seres. Esta palabrita de hijo no la puedes poner a este. ¿Están de acuerdo? Pero sí se la puedes colocar a este. Por tanto, este es un ser diferente a este. Te daré otra señal para que veas la distinción entre dos seres. Él es todopoderoso, pero él recibió el poder de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, fíjate bien, te voy a explicar un texto que no debe de causarte ningún temor. En el libro del Apocalipsis capítulo 1, dice el verso 8, obsérvalo bien. El alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dicen los religiosos que este que ha de venir, fíjate, aquí lo dice, y que ha de venir, ¿quién es el que ha de venir? Ojalá algún hermano de los 8 que estamos aquí en esta pequeña cuenta nos diga, ¿quién es el que ha de venir? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién vendrá por segunda vez a la tierra y todo ojo le verá? Aquí lo dice, mira, todo ojo le verá. ¿A quién van a ver? ¿Al Padre o al Hijo? Ojalá algún hermano me responda, ¿a quién van a ver? ¿Al Padre o al Hijo? ¿Al Padre o al Hijo? ¿A quién van a ver? Porque el que prometió venir no fue el Padre. El que prometió venir por segunda vez en las nubes y que todo ojo le verá es Jesucristo el Señor. Hermana Betsy, 19:29, le hago una pregunta. ¿Por qué se identifica a Jesús como el Todopoderoso? ¿Acaso hay dos todopoderosos?
¿Qué no hemos dicho que hay un solo Todopoderoso? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿El Padre o el Hijo? Espero sus respuestas. ¿Puede haber dos Todopoderosos? Hermana Betsy 1929 nos dice que el Todopoderoso es Dios. Pero el apóstol Juan está identificando al Todopoderoso como Jesús. Entonces, ¿quién es el Todopoderoso? ¿Este o este? ¿Quién es el Todopoderoso, hermano Adrián Murillo? Este que es Dios o este que es el Hijo. ¿Quién es el Todopoderoso en Apocalipsis 21, Apocalipsis 1:8 o por qué se le llama el Todopoderoso? ¿Acaso Jesús es el Todopoderoso igual que el Padre? Pensemos. ¿Acaso entonces si Jesús es el Dios Todopoderoso y su Padre también es el Dios Todopoderoso, tenemos dos Todopoderosos? Preguntamos, ¿tenemos dos Todopoderosos? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Este o este? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Es un mismo Dios?, dice David Beltrán. No, porque ya vimos la distinción entre el Padre y el Hijo. No puede ser el mismo Dios. Escúchalo bien, aquí hay una distinción más que hace el apóstol Juan para que veas que no es el mismo Dios. Obsérvalo en el mismo texto. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dice, el Padre y el Hijo uno es, los dos conforman un mismo Dios. No, eso es lo que vamos a refutar ahorita, esa idea de la doctrina de San Agustín de Hipona. Aquí estamos viendo dos seres, uno que es Dios y otro que es Jesucristo. A ver, ¿por qué, hermano, el poder lo recibe Jesucristo? Aquí está la respuesta de nuestro estimado hermano David Hernández. El poder, esta frase de todopoderoso, es que Dios está en Cristo. Por eso Cristo es todopoderoso, porque el Padre habita en él. No que Jesucristo sea un Dios todopoderoso de la misma altura al Padre, no. Esta expresión de todopoderoso es dada a Cristo porque Cristo es el templo de Dios. En él habita toda la plenitud de la divinidad. Todo el poder de Dios habita en Cristo. Por eso es Cristo todopoderoso, porque Dios está en él. No porque él sea otro Dios todopoderoso. El Padre habita en el Hijo. Sí, y el Hijo en el Padre en una perfecta unidad, pero no es el mismo Dios. Y lo vamos a demostrar con la ayuda del Señor. No es el mismo Dios. Es uno, un ser eterno, y el otro es un ser creado. Y lo vamos a demostrar. Lo vamos a demostrar a continuación. Vamos a leer el texto de Colosenses capítulo 1 y el versículo 15. Observen bien lo que dice esta parte del texto. Colosenses 1:15. Él, ¿quién es él? Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es este? ¿El mismo ser? A ver, ayúdenme. Él, ¿quién es él? Jesús. Él es Jesús. Él, esta palabra de él, se refiere a Jesús.
Este es la imagen del Dios invisible, por tanto no puede ser el mismo Dios, porque esta palabra que encuentras aquí, que se llama imagen, refuta contundentemente la idea de que este y este son lo mismo. ¡No! Mira qué bonito es entender las cosas. Jesús, es la imagen del Dios invisible. A ver, si esta es la imagen de este, ¿quiere decir que era Dios? Vamos a ver algo muy importante en este texto. Jesús es la imagen del Dios invisible. Imagen es el reflejo de este. ¿Sí o no? Imagen es el reflejo de este. No es una imagen, no es el original de este. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? ¿Están de acuerdo? Una imagen no es el original de este. Es como si tú tienes una fotografía. No es el reflejo, sino que es engendrado. Aquí dice imagen. Fíjate bien. Usted se toma una fotografía y yo le pregunto, ¿la persona que sale en la fotografía es usted mismo o es una imagen suya? ¿Verdad que es una imagen? ¿El que está en la fotografía eres tú mismo o es tu imagen? Es la imagen. Entonces Jesús es la imagen. A ver, les pregunto, hermanos, ¿Jesús es la imagen de Dios o es el mismo Dios invisible? ¿Jesús es la imagen de Dios o es el mismo Dios invisible? ¿Qué dicen ustedes? ¿Jesús es la imagen de Dios o es el mismo Dios invisible? Ayúdenme a responder esta pregunta. ¿En el espejo eres tú o es tu imagen? Betty Ibáñez dice, es la imagen de Dios. Por tanto, el ser la imagen de Dios no te hace ser el Dios invisible. Mi estimado hermano Adrián Muriño pregunta de evangélicos, ¿cómo el Padre está en el Hijo si no dará a otro su gloria? Uy, tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Fíjate bien. Jesús es la imagen del Dios invisible, no es el Dios invisible, porque precisamente esta palabra no hace a Jesús Dios. ¿Saben por qué? Porque a Jesús se le vio, a Jesús se le tocó, a Jesús se le vio comer, se le vio dormir, se le vio tener sed. Era visible, pero este Dios es invisible. ¡Pum! ¡Pacatazo! Y lo más hermoso, este invisible no muere, pero él, que es la imagen, sí murió. Pacatazo contundente. Esta palabra imagen, esta palabra invisible, no colocan a Jesús como el Dios verdadero. ¿Están de acuerdo? Otra vez, esta palabra imagen y esta palabra invisible, aplicadas a este que es Jesús, no lo hacen el Dios Todopoderoso. Bendito el nombre del Señor. Miren qué bonito. Esta palabra imagen y esta palabra invisible son aplicadas a este, a Él, a Jesús. Por tanto, Jesús no puede ser Dios, porque Dios es invisible. Y Jesús fue visible. Por tanto, esta palabra de invisible, perdón, no se la puedo aplicar a este Jesús, porque Jesús es visible. Dios es invisible. Por tanto, son dos seres diferentes. Uno que no se ve y el otro que sí se ve. Se comió, tuvo sed, durmió y también murió. Pero este no. Este es invisible. Este es espíritu eterno. Este es inmortal.
Siguiente palabra. El primogénito no puede ser este. El primogénito de toda la creación. Este ser no puede ser el primogénito, porque más bien este ser es el creador de toda la creación. Pero este, que es Cristo, él no creó nada. Este ser que es Cristo no creó la creación la creó su Padre, pero Cristo solo es el primogénito. Leamos el libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Permítanme, capítulo 3, versículo 14. Obsérvenlo bien, esta parte importante. Escribe al ángel de la Odisea. En la Odisea, perdón. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero. Miren cómo Cristo se pone como parte de la creación. El principio de la creación de Dios. Alabanzas al Cordero. A ver, díganme si estoy bien. Jesús se pone como el principio de la creación de Dios. ¿Alguien que es creador puede tener principio? Pregunto, ¿alguien que es creador puede tener principio? ¡No! Jesús se coloca como el principio de la creación de Dios. Segunda pregunta, ¿a quién le atribuye Jesús la creación? A su Padre, al Todopoderoso. Dice esto. Qué bonito, estimados hermanos. Qué precioso es analizar la doctrina desde el punto de vista de la doctrina apostólica. Por eso los miembros de la Iglesia La Luz del Mundo decimos con toda seguridad, perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Y hoy hay un gran apóstol de Jesucristo llamado Nazón Joaquín García, que concuerda con la misma doctrina de los apóstoles. Empecemos entonces, mis estimados hermanos. Bajo ese principio se crea todo. Dios le pague, mi estimado hermano Adrián Murillo. Dios le bendiga por su excelente comentario. Pido una disculpa. Mi otra cuenta de TikTok no va a poder funcionar. Mi teléfono donde está esa cuenta se apagó por completo. Este será el último en vivo. Trabajaré unos días para comprar un teléfono y me ausentaré de la plataforma de TikTok. Dios les pague por su apoyo. Este será el último video y yo me dedicaré en estos días al trabajo para regresar en unos 15 días a activar mi cuenta de TikTok. Vamos a ver. Empecemos con el primer texto del apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses. Obsérvenlo bien, hermano. Obsérvenlo bien. En la iglesia de los Colosenses. Aquí se usa el término, permítanme llegar a la parte de Colosenses, porque Colosenses utiliza un término. Obsérvenlo bien, este término lo vamos a hablar. Fíjate bien, analicemos primogénito. Este término lo tienes que aprender de memoria. ¿Qué cosa es primogénito? Que no te sorprendan. Toma un lápiz, una pluma, si eres amante de la escritura, o regresa a este video que subiré a mi canal de YouTube en un momento más y te aprendes. Primogénito significa el que nace primero. El que nace primero. Obsérvenlo. Primogénito significa el que nace primero, o como dice mi hermano Daddy Hernández, primero en su género. Es el primer hijo en el orden de la creación de Dios, como lo vimos en Apocalipsis 3:14. Alabanzas al Cordero de Dios.
Jesucristo es reconocido como el primogénito en Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Alabanzas al Cordero. Ahora bien, mis amados hermanos, debemos aclarar que una cosa es el plan de Dios en su eternidad y otra cosa muy diferente, el plan de Dios y la ejecución de su plan a través de los tiempos. A través de los tiempos. Son dos cosas diferentes. Repito, debemos aclarar, una cosa es el plan de Dios en su eternidad y otra, la ejecución de su plan a través de sus tiempos o a través de los tiempos. Por favor, no se les olvide. Esto es muy importante para poder entender la palabra que estamos analizando, que se llama primogénito. Nada tiene que ver esta palabra con eternidad. Esta palabra tiene que ver con principio. ¿Y cuál es el principio? Jesucristo es el principio de toda la creación. Alabanzas al Cordero que vive y reina para siempre. Ahora fíjense ustedes, mis hermanos y hermanas. Primero en género, hermano Art. Amén, hermana Beth, Dios les pague. Aquí debemos hacer una distinción del plan de Dios en la eternidad y el plan de Dios en su ejecución. Si tú divides estos dos puntos, tendrás una mayor fluidez en tus argumentaciones. Una distinción del plan de Dios en la eternidad y otra distinción del plan de Dios en su ejecución. Si tú dominas estas dos cosas y tienes la facilidad de aprendértelo, podrás tener una plática donde las almas con mucha facilidad sabrán hacer diferencia entre el Padre y el Hijo. Esta palabra primogénito. Adelante. Tomaremos un ejemplo para comprender esto. Voy a citar, por ejemplo, Apocalipsis, el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 y el versículo 7 y 8. Vamos a ver esta partecita acá. Obsérvalo bien, mi estimado hermano Yeal, mi estimada hermana Beth. Vamos a hacer este ejercicio para tomar este ejemplo y comprender lo que estamos hablando. Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación y lengua. Adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, oigan, desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo. A ver, notemos aquí algo, mis estimados hermanos. Si tú gustas, yo tengo un pequeño bosquejo sobre este punto y te lo puedo compartir si tú eres amante de predicar con bosquejo en mano, para que tengas una finísima forma de explicar las cosas con bosquejo en mano. Lo que yo hago, a veces voy a imprimir este bosquejo y lo reduzco al tamaño de la Biblia y coloco atrás este bosquejo, y cuando me lo aprendo de memoria lo quito y ya está en mi mente y tengo marcados los textos, como ves aquí, la Biblia rayada. Entonces, vamos a explicar. Notemos aquí el testimonio que escribe el apóstol Juan en la revelación del Apocalipsis.
En la revelación del Apocalipsis, obsérvalo bien, se halla la palabra el Cordero que fue inmolado, es decir, esta palabra de inmolado, óyala bien, sacrificado, inmolado. ¿Qué cosa es inmolado? Sacrificado. ¿Desde cuándo fue sacrificado? Desde el principio del mundo. A ver, otras versiones dicen desde antes de la fundación del mundo. Pero yo quiero preguntarte, ¿acaso Dios sacrificó su Hijo allá en el cielo? ¿Sí o no? ¿Acaso Dios hizo un sacrificio antes de que Jesús viniera a ser sacrificado aquí en la tierra? Pregunto, ¿hubo un sacrificio porque dice el texto que fue inmolado? ¿Acaso Jesús fue inmolado allá en el cielo? A ver, ayúdenme, que ya me entró la duda aquí. ¿No fue inmolado? ¡No! Ya que tomo este argumento, porque hay personas que dicen, ¿usted quiere decir que Jesús fue inmolado allá en el cielo porque no existía la tierra? De ninguna manera. Estamos hablando la ejecución del proyecto de Dios en la eternidad. A ver, pregunto, ¿qué estamos diciendo nosotros? El proyecto de Dios, ¿en dónde? En la eternidad. A ver, en la eternidad, en el proyecto divino, en el conocimiento anticipado, en la presencia de Dios, ¿ya estaba su Hijo inmolado? ¿Desde el principio del mundo? A ver, los que dicen que existía antes de nacer deben de tomar ese texto literal, por eso lo digo. Porque si creen que Jesucristo ya estaba en el cielo, allá fue inmolado, no queda de otra. A ver, vamos a poner otro texto en el libro de Efesios. Fíjate bien, el capítulo 1 y el versículo 4. Obsérvalo bien. El plan en la eternidad, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Acaso, hermano Art, hermano Adrián, hermana Beth, ya existíamos desde antes de la fundación del mundo? ¿Ya existíamos antes de la fundación del mundo? Piensen lo que van a responder. Si tú dices que ya existías, a ver, ya existías, fíjate lo que estás respondiendo, hermano Art, hermana Beth. Si usted ya existía, dígame, ¿qué hacía allá? En el cielo. ¿Ya ven por qué? Mira, hermana Beth, tiene un castigo por responder mal. Y el hermano Art también, porque estamos hablando el plan eterno de Dios, no el plan de ejecución. A ver, hermano Adrián Murillo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿esto entra en el plan eterno o entra en la ejecución? A ver, ¿entra en el plan eterno o entra en la ejecución? ¿En dónde? ¡En el plan eterno! En el plan eterno, hermana Beth. No revuelva las cosas porque se va a meter en problemas. No revuelva. A ver, vamos a rayar el verso 3. En el plan eterno, fíjate bien, en el plan eterno, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. A ver, ¿dónde están estos lugares celestiales? ¿En la tierra o en el cielo?
¿Dónde están estos lugares celestiales? ¿En la tierra o en el cielo? ¿A dónde? Estos lugares celestiales en el cielo, en Cristo. O sea, a ver, ahora sí el hermano Art ahora dice que no, yo no fui, nomás fue la hermana Beth. A ver, hermano Art, esta pregunta va para usted, hermano Arturo Ángulo, ahí va para usted. ¿Ya nos conocía Dios en la eternidad? ¿Él ya sabía mi nombre? ¿Él ya sabía el nombre del hermano Adrián, de la hermana Beth? A usted le pregunto, hermano Arturo Angulo, ¿ya lo sabía? ¿Ya lo sabía? Porque yo tengo el texto. Dígamelo. No tenga temor. O si quiere algún hermano, no ponga palabras que no he dicho. No le estoy diciendo que... No me ponga otro comentario o lo voy a bloquear. A ver, mi pregunta fue, hermano Art, ¿a usted Dios ya lo conocía? No le pregunté si todo lo sabe, le pregunté si ya la conocía. A ver, Jul, ¿a ti Dios ya te conocía? Respondan. Otra vez, a partir del hermano Jul voy a tomar sus comentarios. ¿Ya Dios nos conocía? Dice Jul, amén. Por supuesto que ya nos conocía. A ver, y si algún alma les dice, a ver, dame el texto. Dame el texto. No, es mi reflejo. ¿Cuál? A ver, fíjate bien. Si una alma te dice, ¿me podrías dar el texto? ¿Me podrías dar el texto donde dice que Dios ya nos conocía? ¿Qué responderían? A ver, ¿qué responderían? El texto lo acaba de leer en Efesios. No. El texto dice claramente que ya nos conocía. Aquí el texto de Efesios dice que nos escogió. Por favor, Art. Por favor. No me cites suponías. El texto dice que nos escogió. ¿Dónde dice que nos conoció? Rabasaya, Naya y Nayo respondió correctamente en el texto de Romanos capítulo 8, verso 28. 28. Mira qué bonito. Aunque es el verso 29, pero vamos a leerlo desde acá. Ahí va, obsérvenlo bien. A los que antes conoció, alabanzas al Cordero. A los que antes conoció. A ver, analicemos esta palabra. Antes. Antes se refiere al plan eterno o al plan en su ejecución. La palabra antes se refiere al plan eterno o al plan en su ejecución. Al eterno, hermana Beth. Alabanzas al Cordero de Dios. ¿A quién? Al eterno. ¿Desde cuándo nos conoció? Desde la eternidad. Aún no existía el mundo y yo ya estaba en la mente de Dios. Antes nos conoció, pero mira, no existía yo allá, porque eso hay que aclararlo. Entonces, conocer es igual a decir que ya existía. A ver, hermana Beth, ¿conocer es igual a decir que ya existía? Otra vez, ¿conocer, hermana Beth, es igual a decir que ya existía? No. Fui conocido en la eternidad de Dios. Es decir, en algo que se llama presciencia. ¿Están de acuerdo? En el conocimiento anticipado de todas las cosas, también me predestinó. A ver. Esta palabra de conoció es el plan eterno.
¿Sí? Pero también dice, esta me predestinó. Pero aquí, fíjate bien, esta, para aclarártelo más, esta palabra, esta, llamó. A estos también llamó. ¿Esto qué es? ¿El plan eterno o el plan en su ejecución? Esto. Porque nos conoció en la eternidad, en el conocimiento anticipado de Dios, en su presencia. En el libro ya estaba escrito todo de mí sin faltar una cosa de ellas. Aquí está la eternidad, el proyecto en lo eterno, ex Robles. Pero esto, aquí, a estos también llamó. A estos también llamó. A ver, esto es el plan en su ejecución o en su eternidad. A ver, ¿este es el plan en su ejecución o en su eternidad? ¿Qué dirían ustedes? ¿Este es el plan? ¿Ya se cansaron? ¿Ya no me quieren responder? Ya no les pregunto si se sienten acosados. Pero solo respondan esta pregunta. ¿A estos también llamó? ¿Es el plan eterno o el plan en su ejecución? Cucu, cucu. ¿El plan eterno también? A ver, ¿a estos también llamó? ¿Y a los que llamó? A ver esta frase. ¿A los que llamó? Este es el plan en la ejecución. Porque ya los llamó, mira. Y a los que llamó, ya está el plan ejecutándose. El plan eterno en los que conoció, ya lo está ejecutando en el momento que lo llama. Alabanzas al Cordero. ¿Sí o no? Entonces, fíjate bien. Regresémonos a Jesucristo. Voy a leer Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1, verso 29. Fíjate bien, ¿eh? ¿Cómo Juan le va a dar cumplimiento al proyecto eterno de Dios? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te acuerdas qué decía en Apocalipsis 13:7? Apocalipsis 13:7 y 8 dice que Jesús había sido inmolado. Pero aquí, en el plan, en la ejecución, apenas lo está viendo Juan. Vio Juan a Jesús. Esta parte me encanta. Vio Juan a Jesús. ¿Qué hizo Juan? Vio a Jesús que venía a él y lo identifica: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunto, ¿Juan ya lo vio inmolado? ¿Juan ya lo vio inmolado o todavía está con vida el Cordero de Dios? Porque cuando él dice: he aquí, yo creo que aquí Juan lo ve con vida. ¿Qué está haciendo Juan? Está cumpliendo el plan eterno al plan ejecutado de Dios. El plan ejecutado de Dios. Todo se tiene que cumplir en su tiempo y en su modo. No hay duda que Jesús es el Cordero de Dios. No nos ha glorificado aún y dice que también lo glorificó. Excelente, excelente, hermano. Fíjate bien, no hay duda de que Jesús es el Cordero de Dios. Eso no lo duda ni mi estimado hermano Caleb. Lo cree clarito. No hay duda que Jesús es el Cordero de Dios que estaba destinado
a quitar el pecado del mundo. Lo dijo Juan, lo dijo Pedro en su carta, a través de la inmolación. Pero su sacrificio quedó registrado en los evangelios como algo que era necesario, pues ya estaba profetizado por Dios y el mismo Jesús lo declaró. ¿Cómo? Sí, el mismo Jesús lo declaró. Mira, te voy a dar el texto en el libro de Lucas, en el capítulo 24. Fíjate bien, en Lucas capítulo 24, y vamos a leer el verso 7. Mira la declaración del Señor Jesús. Aquí. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿De cuáles palabras? De que el Señor iba a morir en Jerusalén. De eso se están acordando. Es por demás decir, entonces, que el sacrificio de Jesucristo quedó registrado en la cronología de los tiempos. Pues si tú quieres una fecha, remóntate al año 33 de nuestra era. Allí murió el Señor. El 13 de Abib, antes del día 14, pero eso te lo cuento a ti en secreto. El 13 de Abib, a las 3 de la tarde, murió el Señor. Bueno, ese es el dato que yo tengo. Porque ya para las Pascua, que empieza a las 6 de la tarde, Cristo ya había muerto, ya tenía 3 horas de muerto. Dígame si estoy bien, Ojitos Álvarez, o estoy mal. ¿Lo sabían? ¿Sabían ustedes que la Biblia da la fecha exacta de la muerte de Cristo y la hora exacta? Cuando va a empezar la Pascua, el día 14 de Abib, Jesús ya lleva 3 horas de muerto. Pero no piensen que el día se acaba como aquí en México. No, el día se acaba a las 6 de la tarde. Por eso la Pascua iba a empezar entre las 2 tardes, es decir, entre las 6 y las 7 de la tarde. La Pascua. Por eso cuando Jesús muere a las 3 de la tarde, estamos en el día 13. Y cuando empieza la Pascua, ya Jesús lleva 3 horas de muerto y ya es día 14. Son las cositas que tiene este hermano Dani para ustedes. ¿Están de acuerdo? A ver, díganme, ¿quién está de acuerdo y quién dice, no, hermano, yo no creo lo que usted está diciendo? Qué interesante. ¿Se quedaron sorprendidos? Para cuando dicen, no, es que la fecha, mira, el año era el año 33 y medio, dicen algunos historiadores. Pero la hora de la muerte, ahí está marcada. El 13 de Abib, a las 3 de la tarde, el Señor entrega el Espíritu. Y como el día empieza a las 6 de la tarde en el horario hebreo, Jesús para las 6 de la tarde ya tiene 3 horas de muerto. Saludos, hermano Samuel Hernández. Dios les pague. Ya ven, no crean ustedes, hermanos, que yo lo hago esto para compartir con mis hermanos. Si los falsos... Ayer me dio un poco de celo cuando fui al canal del apologista farsante diciendo, le dijo uno de ellos, es que los de la luz del mundo no se preparan. No son estudiosos de la Biblia, no saben datos. Te voy a decir una cosa, hermanos, la verdad, le di un poco de razón a ese hombre que dijo eso. Desafortunadamente, yo veo en la luz del mundo un mal espíritu
que a muchos hermanos les gusta. El espíritu de, eso no es importante. ¿Para qué estudias? Dios te va a dar palabras. Eso es un mal espíritu. Si los estudiosos estudian frases, consultan el diccionario griego y todas esas cosas, ¿por qué nosotros no aprendernos la doctrina apostólica tal y como es, poniéndole azúcar? Yo lo hago para que tú, hermanos, me puedas apoyar también. Continuamos. Entonces no hay duda que el Señor muere en el año 33, a las 3 de la tarde, el día 13 de Aviv. Cuando empieza la Pascua, ya es día 14, Él ya lleva 3 horas de muerto. ¿Están de acuerdo? ¿Es tan importante los días y las horas? Claro. Yo tengo un estudio en mi canal de YouTube, si lo quieren ir a ver, sobre el calendario hebreo. ¿Por qué no concuerdan sus días a los horarios de nosotros? ¿Por qué sus días no se llaman como nosotros? Pero esa es otra historia. Sigamos adelante. El Cordero de Dios entonces fue inmolado desde el principio del mundo. Como se puede entender en los textos que ya mencionamos, debemos comprender que Dios tiene un plan previo antes de que sucedan todas las cosas. Recuerda que dice el texto de Romanos 4:16, Él llama las cosas que no son como si ya fueran. ¿Por qué? Porque Él ya tiene un proyecto. Él ya tiene algo divino. Él ya tiene un proyecto claramente establecido. Claramente. Hay muchos textos que nos hablan del plan previo de Dios, en donde Dios habla como si ya hubiera ejecutado su plan. Acordámonos que Romanos 4:17, mira, te voy a poner ese texto para que se quede aquí. Romanos capítulo 4 y el verso 17. Mira, Romanos 4:17. Como está escrito. Esta frase es la que me importa. Y llama las cosas que no son como si fueran, como si fuesen. ¿Te das cuenta? Dios es de ayer, hoy y mañana. Amén, hermano Yair. Dios le bendiga, hermano Samuel, por su comentario. Dios, entonces, hermanos, llama las cosas que no son como si fuesen. Y citamos Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Dios ya nos conocía. Pero ¿cómo nos conocía? Es una pregunta. Es innegable que físicamente no habíamos llegado a la existencia. Pero Dios en su plan divino, pero Dios en su proyecto anticipado desde antes de la fundación del mundo, ya nos conocía. ¿Sí o no? Esto quiere decir que para Dios ya vivíamos en su plan. Alabanzas al Cordero de Dios. Ya vivíamos en su plan. Esto es lo que llamamos el plan previo de Dios. Este plan se lleva a cabo en la eternidad, donde no hay tiempo ni espacio, y allí ya existimos para Dios en su proyecto. Entonces pensemos, porque cuando dice del Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo, podemos afirmar, en el plan divino de Dios, el Cordero ya había sido inmolado. Aunque físicamente no había llegado el Cordero a la existencia física, mas en la eternidad de Dios ya había sido inmolado. En su plan perfecto las cosas ya se habían dado, pero en la ejecución de su plan se van cumpliendo en los tiempos por el Dios Todopoderoso ha establecido. Qué precioso, ¿no?
No es de que, no, ya existía Jesucristo. ¿Por qué creen que el apologista el día de ayer en la plática con el hermano Luis evadió responder cuando le pregunté, bueno, si Jesucristo ya existía, ¿a qué se dedicaba en los cielos? ¿Te diste cuenta que no pudo responder? ¿Te diste cuenta que se fue por la tangente? ¿Te diste cuenta que cambió el tema? Porque no se puede responder. Porque no se puede, hermanos, responder. Porque Cristo no existe de manera espiritual en la eternidad. No hay, no existe. Pero sigamos. Entonces, cuando hablamos de que Jesús es el primogénito y el principio de la creación de Dios, la Biblia está expresando que en el plan de Dios, Él fue el primero en el orden de la creación. En el orden de la creación, pero no en la ejecución, ya que Cristo fue el primogénito de lo creado en su plan eterno. Mas en su ejecución vino a la existencia. ¿Cuándo vino a la existencia? A ver, pregúntate. ¿Podrás tú responderme, estimado hermano? ¿Cuándo vino Jesús a la existencia? ¿Cuándo vino Jesús a la existencia? Pregúntate. ¿Cuándo vino Jesús a la existencia? Mi pregunta es, ¿vino porque ya existía? Claro que no, porque si estoy preguntando que vino a la existencia, entonces quiere decir que Él no existía. ¿Cuándo vino a la existencia? ¿Sabes cuándo vino? Cuando el ángel le anunció a María. Cuando el ángel le anuncia a María su nacimiento, y esto era necesario para que se cumpliesen las profecías que anunciaban el nacimiento de Jesucristo. ¿Cuándo viene al nacimiento? ¿Viene la existencia? Cuando el Espíritu de Dios cubre a María con su sombra. Entonces Jesús fue la causa de la creación, no fue el que creó, Él fue la causa. Como dice Colosenses 1:15. Vamos a ver ese texto. Vamos a ver ese texto de Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Fíjate bien, Fíjate bien. Pon la lupa, hermano Ex Robles. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él. Fíjate bien, Notemos, aquí les voy a explicar este texto, pero a mi estilo. A mi estilo. Ya lo dijera Mario Mecén, comamos un caldito de frijoles. A mi estilo. Notemos, fíjate bien, que Dios creó todo en Él. ¿Sí? Dios creó todas las cosas en Él. Es decir, Él, esta letra, Él, es decir, Él fue la causa de su creación. Todo lo hizo para Él. ¿Para quién? ¿Para Él o por medio de Él? A ver, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Para Él o por medio de Él? ¿Cuál es? Todo fue creado para Él o por medio de Él. ¿Qué dice el texto? Todo fue creado por Él. Todo fue creado por Él. A ver, ¿todo fue creado por Él o por medio de Él? ¿Qué dice? Uy, se nos va a bajar. Todo fue creado por medio de Él.
Es decir, esta expresión se utiliza para indicar que hay algo entre dos cosas por medio de él. Esta expresión indica que hay algo entre dos cosas o dos personas, ya sea un obstáculo o un factor para tener en cuenta. Es decir, entre Dios y Cristo hay un factor. El factor que Dios tuvo en cuenta, fíjense bien, el factor que Dios tuvo en cuenta para crear todas las cosas, ¿cuál fue? A ver si me están entendiendo. ¿Cuál fue el factor que Dios tomó en cuenta para crear todas las cosas? ¿Cuál fue ese factor? ¿Fue Dios mismo o fue su Hijo? A ver, ¿cuál fue ese factor? Ese factor es el Hijo. El Hijo no fue Dios. Ese factor es el Hijo. Aún no existía en la eternidad con Dios, pero en su plan era el primogénito. Y el primogénito de todo, el para Dios ya existía. Notemos, dice la Escritura en él y no dice por él. ¿Verdad que no? Ya que todo proviene de Dios, el Padre. Y cuando menciona que todo subsiste en él, es decir, él es la causa por la cual Dios permite que todo subsista. Todo por motivo de su Hijo, pero no dice que todo subsiste por él, sino en él. No te dejes sorprender con este juego de palabras. Cristo es creado en el plan de Dios y engendrado en el vientre de María. En la ejecución del plan divino, Cristo en la mente divina es engendrado por el Padre y en el Espíritu Santo, en el vientre de la Virgen María. Así de fácil. Así que debemos decir entonces que es la primera creación de Dios en el plan. Por eso Pablo dijo hace un momento, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No es el Dios invisible, no, es su imagen. No es Dios, Él es el Hijo de Dios. No es consustancial al Padre, como dice San Agustín de Hipona, no, ya que no son un mismo ser, sino el mismo. Uno es el Padre, uno es el Hijo. Uno es el Padre, que es el único Dios verdadero, y otro es Jesús, el Hijo de Dios, creado y engendrado por el Padre. ¿Por quién? Por el Padre. Así que podemos decir que como Cristo no es de la misma sustancia del Padre, es criatura, Hijo de Dios, pero no Dios. Con esto entonces Agustín de Hipona queda refutado cuando dice que todo fue hecho por el Hijo. Pero en el texto no dice así. El texto dice por Él. No dice por Él, sino dice en Él, como lo hemos explicado anteriormente, mis hermanos. Así que eso no demuestra que el Hijo de Dios sea Dios y que Él sea el creador de todas las cosas. Así que hemos demostrado este error de la doctrina y que, por supuesto, nuestros amigos evangélicos que nos odian, porque ayer sacaron su odio en la plática aquí en TikTok, lo que verdaderamente hay en su corazón. Sigamos adelante, hermano. Nadie te puede vencer con un comentario de odio, de burla, de mofa, de desprecio. No te preocupes. Tú te dices cuenta que estábamos bien tranquilos el día de ayer mientras nos insultaba el gran apologista, bautista, letrado, pero que nunca responde preguntas. ¿Te has dado cuenta que han venido a esta plataforma más personas que dicen ser eruditos bíblicos y que solamente han dado vergüenzas? Jesús es engendrado, Dios lo engendra, por tanto es su Padre. Dios le pague, hermano. Hebreos 1:5, excelente texto. Excelente. Amados hermanos,
hemos llegado al final. No, perdóneme, hermana, no, mis respetos para mis hermanos, no hay deseos de humillar ni de avergonzar a nadie. Ya casi grito como el radio Sarepta. Lástima que no puedo subir el debate, ya no me lo permite mi teléfono. Bueno, hermano, no se sabe dónde dice que Pablo predicó en Roma. No se sabe dónde dice que Pablo predicó en Roma. No lo sabe. Puras hipótesis, porque eso, si los grandes historiadores no lo pueden afirmar, no se puede afirmar que Pablo haya sido el primero. Puede ser que no. Yo voy más a la opción de que Pablo no fue el primero que llegó a Roma, pero sí fue el que administraba la iglesia de Roma. Ese es mi concepto, con todo respeto, ¿eh? Yo no creo, sinceramente se los voy a decir, yo no creo que Pablo llegó por primera vez a Roma. Pero sí creo que Pablo llegó a administrar a Roma. Administraba esa iglesia de Roma. No la administraba ningún apóstol de los que estaban en Jerusalén. Esa es mi postura. No hay un texto explícito de que nos diga quién llevó el evangelio. Así como, por ejemplo, Pablo que llegó a Corinto, Pablo llevó el evangelio a Corinto. No hay. No sé si algún hermano sepa, o a lo mejor yo me equivoco, pero la Biblia no dice específicamente que Pablo llegó por primera vez a Roma. Pudo haber sido otro hermano. Pudo haber sido una hermana. Eso está en el aire. Sincera, yo les abro mi corazón lo que yo pienso, hermano. No es echarle tierra a ningún hermano, pero es mi postura según lo que yo he investigado. Pero aquí no importa quién llegó primero, eso no tiene nada de edificación. ¿Quién llegó primero? Por ejemplo, que la hermana Beth, que digamos que ella sea de la ciudad de Monterrey. Un ejemplo. A ver, hermana, ¿quién fue el primer hermano que predicó en Monterrey? A ver, dígame, ¿quién fue el primero que llevó el evangelio a Monterrey? No me entendió mi hermana, no me entendió. El hermano Aarón no llevó el evangelio a Monterrey, él salió de Monterrey. No me entendieron. Ni uno me entendió. A ver, hermano Nayo, mi pregunta es, ¿usted me podría decir quién fue el primero en llegar a Roma? ¿El primer hermano que llegó a Roma? ¿Lo dice la Biblia de manera explícita? A ver, dígame. ¿Verdad que no lo dice? No importa quién haya sido, eso no edifica. Eso es lo que yo veo. Esa es una propuesta evangélica torpe. A ver, ¿dónde dice la Biblia? Bueno, yo no lo sé. Yo no sé quién fue el primero que llegó a Roma. No lo dice. Si tú me das un texto que diga Pablo llegó a Roma, Pedro llegó a Roma, los hermanos del Pentecostés llegaron a Roma, yo te creo, pero si me lo das de manera explícita. Lo que yo sí voy a decirte de manera explícita es que Pablo administraba la iglesia de Roma. Lo importante que ahí llegó el evangelio y todas las evidencias. Miren, ¿por qué les digo que se le atribuye a Pablo? Y yo creo que si Pablo llegó a Roma, es que gentiles llegaron a Roma. Porque Pablo administra con gentiles. Yo creo que Pablo llegaron gentiles a Roma y esa iglesia, ¿por qué no la administra Pedro? A ver, si dicen ellos, Pablo no llegó a Roma, bueno, entonces ¿quién administraba esa iglesia? ¿Por qué no la administró Pedro? ¿Por qué no la administró Juan? ¿Por qué no la administró Felipe? ¿Por qué la administra el apóstol Pablo? ¿Verdad que no edifica saber si Pablo fue el primero que llegó? Lo que sí llegó fue el evangelio apostólico. ¿Cómo? ¿Por un hermano, por una hermana, por un ministro? No lo sabemos. Eso no lo dice la Biblia. Todo lo que presentó ayer el apologista, y yo tengo un estudio sobre eso que se los voy a dar, todas son hipótesis.
Todas. Si tú quieres buscarlo, hermano, yo te puedo hacer llegar ese documento, pero quiero que entiendas algo. Todas las ideas de quién llegó o quién llevó la iglesia en Roma son hipótesis. Son hipótesis. Pero si alguno de mis hermanos me puede callar diciendo que sí fue Pablo el primero que llegó a Roma, yo me callo la boca y pido disculpas, ¿eh? Pero para el hermano Dani, no hay una claridad de quién fue el primero en llevar el evangelio a Roma. No lo dice la Biblia. En mi forma de pensar, esto no es doctrina oficial de mi iglesia, es lo que yo he investigado. No sé si esté de acuerdo conmigo, hermano Nayo. Yo no puedo demostrar. Bueno, déjenme voltear la cámara, al fin ya terminamos el tema. Déjenme voltear la cámara aquí un poquito. Ahí está, Dios les pague. Dios les pague. Déjenme ver si se puede voltear aquí. Muy bien, muy bien. Para terminar. Eso no es irrelevante, ¿no? No, eso no importa. Lo que ahí llegó fue el evangelio apostólico. Pero sí, hermano, yo quiero preguntarles, yo quiero decir, a lo mejor yo me equivoqué. Ese es mi punto de vista. Lo que yo he investigado y lo que yo he apuntado, no hay una evidencia. Mira mi hermano Luis de Chile dice, Pablo dice que él no edifica sobre fundamento ajeno. Ese es un buen punto, hermano, a favor del apóstol Pablo. Solamente que ese texto no nos dice que Pablo llegó directamente a Roma. A ver, por ejemplo, en Colosas, Pablo no llegó a Roma, mandó a un ministro. ¿Pero por qué se le cuenta Colosas a Pablo? Hermano Luis de Chile, lástima que todavía TikTok no me abre aquí las llavecitas para poder subir. Por aquí voy a estar transmitiendo. Pero dígame una cosa, hermano Luis. ¿Usted sabía que en Colosas no llegó Pablo? Llegó el hermano Epafras. Epafras fundó la iglesia de Colosas. A ver, hermano Robles. Pablo no llegó a Colosas, no fue el primero. Llegó Epafras. Pero ¿por qué los historiadores le acreditan esa fundación a Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué le acreditan que Pablo es el que fundó Colosas? Porque cuando uno entiende la palabra administración, se da a entender. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajaba, yo hacía escaleras en zonas residenciales. Son unas escaleras que entras y parece que están volando. Esas escaleras se llaman helicobdial. Una escalera helicobdial forrada de mármol que brilla. Y esa escalera parece que va volando, que no se sostiene en nada. Bueno. Llega el arquitecto y me dice, haga esta escalera, maestro. Claro que sí. Hicimos esa escalera, la terminaron bien bonita. Allí entraron carpinteros, entraron marmoleros, entró hermanos el que puso el barandal. Llegó el dueño, fíjate bien, llegó el dueño y le dijo al arquitecto, no hombre arquitecto, qué preciosa escalera te quedó. A ver, hermano Luis de Chile, a ver. Dice el arquitecto, el dueño le dijo al arquitecto, no, mi hermano, qué preciosa escalera te quedó. Pero el arquitecto no agarró ni un clavo, ni una hoja de triplay, no hizo los cortes, no agarró un bote de mezcla, no pegó una placa de mármol. Y el dueño de la mansión le dijo, te quedó hermosa, arquitecto. ¿Por qué? Si el que la hizo fui yo. No sé si me doy a entender. El que la hizo fui yo. Yo la tracé, yo la forré, yo la colé. ¿Y por qué a mí no me dieron el crédito? ¿Por qué le dijeron al arquitecto? ¿Por qué le dijeron al arquitecto? No, hombre, te quedó bien bonita la escalera. A ver si, no sé si me doy a entender, hermana Beth. ¿Por qué?
No, yo no entender, dijo Tarzán. No puse atención. Ahí va otra vez. A ver, hermano. Si usted ya dijo, usted ya lo confirmó, hermano Luis, ponga atención o lo voy a bloquear. A ver, Epafras llevó el evangelio a Colosas, pero los historiadores le acreditan la iglesia de Colosas a Pablo. Ahora fíjese, pongo un ejemplo otra vez. Cuando yo trabajaba en una mansión de aquí de la Ciudad de México, nos mandaron a hacer una escalera helicóptera, esas escaleras que van volando dentro de la sala en una sola pieza. Y yo la hice, y cuando terminé la escalera, llegó el dueño de la mansión y le dijo al arquitecto: no, hombre, arquitecto, qué precioso te quedó esta escalera. Pero el arquitecto no metió un solo dedo, no cortó una sola hoja de triplay, todo lo hice yo. A mí ni siquiera me volteó a ver el dueño de la mansión. Ni siquiera. A mí no me dijo nada. Todo el crédito se lo llevó el arquitecto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque el arquitecto es el administrador. Ah, ¿y yo qué soy? A ver. ¿Yo no administro? ¿Yo no administro? Esta es una pregunta capciosa. A ver, ¿yo no administro? ¿Quién es el administrador? El arquitecto. Pero le pregunto, hermana Beth, hermano Art, que dice que ni para la coca, ¿yo no administro? ¿Yo no soy administrador? ¿Usted ejecutó la obra? Les voy a decir algo, hermano. Yo también soy administrador. Yo también. ¿Por qué? Porque a mí me dieron 5 ayudantes y yo le ordenaba a uno: corta esto, tú haz aquello y tú haz aquello. Me convertí yo en un administrador. A ver, pero yo que fui administrador, ¿soy administrador a la altura del jefe? ¿O soy administrador inferior al jefe? A ver, no es la misma administración, ¿verdad? No, porque a mí me mandó el jefe y me dijo: Daniel, hazme esta escalera y ahí te dejo 5 ayudantes. Y yo administré a los 5 ayudantes. Los 5 ayudantes me decían a mí, no le decían al arquitecto: ¿qué hago, arquitecto? No, los ayudantes me decían a mí: maestro, ¿qué hago? Córtele aquí, mídale acá, póngale allá, bájale acá, súbele acá, ponle allá. Administradores. Buenos administradores de la gracia de Dios, pero de manera inferior. Estaba Epafras sujeto a la autoridad del enviado de Dios. Por eso a Epafras no se le reconoce. Se le reconoce a Pablo, porque Epafras es un consiervo. A ver, ¿qué cosa es Epafras? Epafras es un consiervo, o sea, alguien que sirve a un superior. ¿Ya ven qué bonito? A ver, entonces aclaremos. Digamos que el evangelio, esto es una hipótesis, que el evangelio lo llevó Priscila y Aquila. ¿A quién se le cuenta? ¿A Priscila y Aquila? ¿O al apóstol Pablo? ¿A quién se le cuenta? Ya el hermano dio un texto bastante bueno. Bastante bueno, el hermano Luis dio ese texto bastante bueno. ¿Consiervo de quién? Bueno, fíjense. Epafras era consiervo de Pablo. ¿Sí o no? Entonces, ¿no vas a encontrar un texto clarito que diga que Pablo llegó por primera vez a Roma? Yo te vuelvo a confesar, yo no lo he encontrado. A lo mejor yo me equivoco. Tengo un estudio como de 10 hojas sobre quién llevó el evangelio a Roma y he encontrado por lo menos 7 hipótesis. 7 hipótesis. Pero como dijo el hermano en el texto de Romanos 15, no fui a predicar donde Cristo ya hubiese sido predicado.
Bueno, pero ahí no nos dice explícitamente que Pablo llevó el evangelio. No, quizás no, pero pudo haber mandado a un colaborador. Por eso Pablo está administrando la iglesia de Roma. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice la hermana, yo entiendo la palabra consiervo diferente. A ver, explícanos qué quiere decir consiervo. Porque Pablo le llama consiervo a Epafrodito. Hermano Luis de Chile, ¿sí ha leído ese texto? Pablo le llama consiervo a Tito, a Timoteo, perdón. Pablo le llama consiervo a Timoteo. O sea que Timoteo y Epafrodito trabajan para Pablo. Son siervos de Pablo. Son consiervos. Y Pablo es el siervo del Señor. Estimados hermanos, dicen que lo bueno poco y no todos los días. Hermano, ¿por qué toma importancia ese argumento en el mundo evangélico? Porque está muy disputada la idea de que Roma... ¿Cuál es la idea principal? La hipótesis principal. Bueno, la hipótesis principal está en Hechos capítulo 2. Y dice la escritura que de allí había prosélitos judíos que vivían en Roma. Esa es una hipótesis. Y se dice que según esos prosélitos que se convirtieron, fueron a Roma a predicar. Eso no está comprobado, es solo una hipótesis. ¿Por qué se le da mucho ese argumento? Porque está encerrado en el misterio. ¿Quién llegó por primera vez a Roma? Yo entendí que todos somos siervos de Dios, pero el siervo de Dios es exclusivo. El siervo de Dios es exclusivo de los grandes. No, la Biblia no dice eso, hermana Beth. Y yo tengo un estudio sobre eso, que la palabra siervo no solamente se aplica a los grandes, también a los chicos. Eso hay que tener cuidado con el uso de la palabra siervo. Yo hice ese estudio porque yo vi cuánto sufrieron unos hermanos en una ocasión que fueron a predicar con el pensamiento que usted trajo. De la aplicación de la palabra siervo es muy delicada. Hay que tener, si algún día van a argumentar sobre la palabra siervo y se la quieren aplicar solo a los grandes, tengan cuidado, Tengan cuidado porque les va a ir muy mal. Se los digo porque yo fui testigo de esa. Yo veía sudar a este hermano. ¿Dios le ayudó? O sea, yo soy siervo de Dios, pero no soy el siervo de Dios. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Somos siervos y siervas. Sí, pero hay que tener cuidado con esa palabra. Es que Pablo dice que ustedes dicen que solamente hay un siervo de Dios. Todos somos siervos de Dios. Y muchos hermanos se enfocan y se meten a que siervo de Dios, nada más los apóstoles. Pero ya dijo el hermano Robles, siervos y siervas de Dios, traed al alfolí. Ahí se las paso al costo. Tengan cuidado, Tengan cuidado con el uso de la palabra siervo. Yo tengo un canal en vivo. Me juego como 1400 vistas de ese en vivo. A Timoteo colaboradores, pero a Éprafas y a Tiquico, mira, ahí están colaboradores, siervos. Qué interesante, pero entonces, ¿cómo se utiliza la palabra acomodar en su orden? A un siervo de Dios, ¿cómo se le utiliza esa palabra? Porque dicen, miren, el problema aquí, hermano Máximo, es que dicen, todos somos siervos de Dios. Tranquilo, tranquilo. Te voy a decir que sí, todos somos siervos de Dios, pero no en el mismo grado. Por ejemplo, ¿un hermano del coro es siervo de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí es siervo de Dios? Sí, no tengan miedo. ¿Un hermano que predica es siervo de Dios? ¿Sí o no? Sí, es siervo de Dios. Es como los que piensan que la divinidad quiere decir Dios y no es verdad. Pues yo no sé qué quiera decir. Yo no sé qué concepto tenga usted de divinidad. Ahora, cuando Pablo dice soy siervo de Dios y apóstol de Jesucristo,
Está hablando a la altura de un siervo que sirve en el coro, de un siervo que sale a la obra, de un siervo que es pastor, de un siervo que es obispo. Ah, ahí sí, la palabra siervo solo se aplica al apostolado porque es siervo de Dios. ¿Sí o no? Bueno, Dios les pague, estimados hermanos. Lamentablemente tengo que informarles que mi teléfono, miren, jeje, ya lo prendí, pero no prende. Ah, sí, ya prendió. Ah, por fin. Uy, pero no. Uy, pero no. Uy, no. Ah, me ilusioné. Bueno, ahora sí. Y se marchó. Me voy a ausentar posiblemente unos 15 días de aquí de TikTok. Voy a irme, voy a hacer algo porque no tengo teléfono. Ya no funcionó. Ahora sí. Lástima. Bueno, no, pues ya, ¿para qué? Entonces, hermanos, Dios les bendiga. No puedo transmitir, mi cuenta de TikTok no la puede, necesitamos arreglar esto. Entonces, hermanos, Dios les pague, yo regresaré pronto, yo regresaré en breve, porque pues no puedo sacar el debate, lo quiero subir a analizar a TikTok, el debate con Radio Sarepta, pero no lo puedo bajar, no me permite entrar a TikTok. Quedó frisado. Ustedes lo vieron que en el debate con Radio Sarepta, ya lo apagué, ya lo volví a prender, pero sigue siendo lo mismo. Cómprese un iPhone. Pues sí, pero para eso hay que ir a chambear. Pues bien, estimados hermanos, nos vemos en unos días. Estaré ausente de aquí. No, pues ya no. No, pues ya. Estaré ausente de aquí, estimados hermanos. Dios les pague, Dios los bendiga y espero que esto que hemos platicado pueda servirte de utilidad, mi estimado hermano y hermana. Y nos vemos pronto. Dios les pague, hermana Beth, Dios la bendiga. Ahí nos saludamos por el grupo a todos los hermanos que los voy a extrañar mucho por acá. Dios les pague, hermano, le esperamos, hermano Dani, amén. ¿Se puede comunicar con usted por medio de WhatsApp? Bueno, mi WhatsApp es 56 18 33 27 12. Ojalá lo pueda poner algún hermano allí. 56 18 33 27 12. Allí está, hermano, mi número de WhatsApp. Si alguien lo gusta apuntar, ándale, 56 18 33 27 12. Ese es el número, ya lo apuntó la hermana Beth. Bueno, mis hermanos, yo soy el hermano Dani, Dios les pague. Sí, claro, allí. Es que el WhatsApp lo tengo, lo bajé también a la tablet. Ahí lo tengo en la tablet, no en el teléfono. O sea que tengo una tablet aquí, que un hermano me envió de Estados Unidos. No voy a decir su nombre, porque me lo prohibió, pero hace unos taquitos bien ricos. Bueno, y aquí sí tengo el WhatsApp, lo pasé aquí a la tablet. Así que, hermanos, Dios les pague, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.